Jesús, últimamente se oye mucho la palabra virtualización en los servicios informáticos de muchas grandes empresas. ¿Qué significa virtualizar un servicio? Bueno, la palabra virtualización viene asociada y es moda en estos momentos como la posibilidad de que granjas o grandes parques de servidores que hasta ahora se configuran aisladamente por servidor se puedan configurar como virtualmente como un número de servidores distintos de los que son originalmente, con distinto tamaño, en lo que denominamos instancias. Ese proceso que se denomina virtualización en general del mercado, proporciona un número importante de ventajas a los clientes, fundamentalmente flexibilidad y utilización, menor necesidad de capacidad en exceso para los picos y, por tanto, ahorro en costes y mayor flexibilidad al poder dimensionar las particiones o instancias de manera independiente de los servidores físicos. Este es el punto clave del concepto virtualización. ¿Tiene algo que ver con el concepto grid o es otra cosa? Tiene que ver de alguna manera con el concepto grid, pero es diferente. En el concepto grid, muchos ordenadores que son autónomos y que tienen cada uno de ellos su propio sistema operativo independiente, cooperan entre sí repartiéndose capacidad de proceso para cumplir una transacción o una aplicación. En el caso de la virtualización, el modelo es distinto. Los servidores no tienen necesariamente cada uno su personalidad, sino que se aunan controlados por un hipervisor único, y este hipervisor único permite la configuración de partes, como si dijéramos servidores virtuales, que pueden ser un número menor de los físicos o mayor de los físicos en conveniencia, y por tanto son tecnologías próximas en el sentido de que hay colaboración entre dónde ruedan los trozos de aplicación o de código, pero es diferente conceptualmente en cuanto al uso que se va a hacer. ¿En qué momentos tiene sentido para una empresa pensar en virtualizar sus sistemas? En el momento que tenga un número elevado de servidores y necesite una gran cantidad de potencia. ¿Y eso abarata costes? ¿O les hace más flexible solo? Sí, abarata costes. No, las dos cosas. Abarata costes porque cuando tienes muchos sistemas independientes tienes que prever en cada uno de ellos el pico de capacidad. Pero sin embargo, cuando los aunas como si dijéramos, en uno solo, con instancias, ese pico no se va multiplicando en cada uno. Por tanto, el exceso de capacidad que necesitas es mucho más pequeño trabajando bajo un entorno virtualizado que trabajando en un entorno singular o discreto. ¿Es una transición compleja? Por ejemplo, ¿los sistemas tradicionales se pueden adaptar rápidamente al cambio? Esa es la mayor ventaja. Esa es la mayor ventaja. No supone, al contrario de lo que sucedía con la arquitectura SOA en nuestra charla anterior, no supone un rearquitectado de las aplicaciones que ya existen. Es simplemente que la base de sustentación tiene un modelado distinto. Entonces instalas los elementos de software de virtualización y tus mismas aplicaciones que ya tenías y que antes corrían sobre un servidor físico, ahora van a correr esas mismas aplicaciones sin tocar, van a correr sobre un servidor o sobre una instancia, que es como denominamos al servidor lógico resultante de la virtualización. ¿Y qué es lo que hace VEA en ese espacio? Temía que no me lo preguntaras, porque el entorno de virtualización es genérico. VEA, dentro del entorno de virtualización, en el segmento, en lo que llamamos el nivel de gestión de aplicaciones y específicamente en el entorno de Java, VEA lo que permite es virtualizar el entorno de servicio de aplicaciones. El servidor de aplicaciones queda virtualizado, con una diferencia y una aportación singular, además, que es propia y exclusiva de VEA, no solamente es que tienes el software en las instancias virtuales que has definido, es que puedes mover dinámicamente aplicaciones de una instancia a otra sin cambiar nada. Puedes monitorizar, puedes tener unas métricas y puedes hacer cosas que, ejemplo, pondría. Puedes tener unos sistemas de desarrollo y unos de producción y en un momento dado se te quedan cortos los sistemas de producción y sin cambiar nada, dinámicamente puedes hacer que las aplicaciones de producción se ejecuten durante un tiempo sobre los sistemas de desarrollo sin que nadie note absolutamente nada. O sea, que se pueden hacer en caliente sin tener que pagar en caliente, sin reconfigurar, sin hacer un shutdown y una nueva apertura, en caliente y además automáticamente por métricas, es decir, por tiempo de respuesta, por número de usuarios. Todo esto se puede configurar, una cosa que llamamos la consola líquida, Liquid Operations Console. ¿Y realmente ese es un espacio muy nicho o es un espacio ya que se está también ofertando en grandes empresas? ¿Es algo donde vosotros estáis como líderes o tenéis muchos competidores ya? Nosotros creemos que no tenemos ningún competidor en ese segmento en estos momentos, creemos que no tenemos ningún competidor y es un espacio que empieza porque la virtualización nace con un concepto genérico, que es muchas máquinas
unificadas bajo ese entorno y divididas en instancias, pero el segundo nivel, que es atacar dónde está el procesamiento de datos, dónde está el de aplicaciones, dónde están los interfaces con los usuarios, esto es lo que viene después. Y ahí es donde nosotros tenemos un hueco, un segmento que es nicho y que a nosotros nos parece absolutamente vanguardista y que empieza ahora. No es una cosa que venga de historia, está justamente con todo el movimiento de virtualización. Eso te iba a preguntar, ¿qué tiempo lleva el movimiento? O sea, ¿hay empresas en España ya virtualizadas o están empezando a pensar en ello en estos momentos? Hace poco participamos en un foro de virtualización que se hizo por una asociación de usuarios de informática y estuvimos allí y había 4 o 5 clientes y los 4 o 5 que estaban presentes habían ya adoptado un entorno de virtualización y estaban empezando a disfrutar de las ventajas, y lo bueno es que ninguno de los que estuvo allí habló mal de la virtualización, al contrario, solo decían que esto era una bendición y que era el sueño de mucho tiempo. Entonces ahora vendrá, en esa utilización, en ese arquitectado dentro de la virtualización, vendrá el hueco que podemos ocupar cada uno de los fabricantes que aportamos componentes nicho en ese entorno global. Muy bien, hablemos ahora del futuro.